Hola a todos. Creo que este tema del Advaita Vedanta y de la espiritualidad no dual es un tema que da actualmente mucho que hablar. Hay muchos exponentes en Inglaterra sobre todo y en Estados Unidos, pero también en Australia ha habido grandes exponentes de esta manera de ver la vida y en algunos otros países comienzan a surgir. Sin embargo, parece haber como una suerte de estereotipo, ¿no? De uniformización de esas personas, como si hubiese una profesionalidad en el arte de la no dualidad, como si ser un maestro no dual implicase ciertas cosas y no otras. A veces me agrada mucho ver cuando algunos de estos exponentes eh, se toma las cosas poco en serio, mientras que otros uno los ve muy acartonados, muy como en pose, muy preparados para mostrar un producto. Se nos ha criado desde muy pequeños con la idea de que la espiritualidad es sinónimo de parsimonia, de tranquilidad extrema, de imperturbabilidad, y vemos santos como San Francisco de Asís, que querían domar a su hermano asno, a su cuerpo, y vemos yogis que querían domar a su mente. Y ahí vemos que a veces vemos películas norteamericanas que tanta gracia nos causan a veces por su triunfalismo extremo, por ejemplo, estos soldados que rescatan al mundo desde los extraterrestres, un asteroide que viene directo hacia la Tierra para destruirla, una tormenta galáctica, no sé, fuego desde el centro de la Tierra, y siempre hay como un componente de heroísmo, de autosacrificio, de autoinmolación, como de que tiene que doler. Y cuando vemos que ese personaje ondeando la bandera norteamericana se autoinmola al mejor estilo de un kamikaze japonés, nos parece que eso tiene una mística especial. Nos parece que el hecho de que sufra esa persona es importante. Quizás nuestra cultura que está basada en el sufrimiento de Jesús, ¿no? El sufrimiento que redime al mundo, por esa misma razón quizás nos parece tan importante que debamos sufrir, que nos tengan que pasar cosas. Entonces alguien dice, ah, te iluminaste, bueno, debes haber tenido una crisis, debes haber tenido un despertar y ese despertar tiene que haber sido, pero colosal, tiene que haber sido algo que te golpeó en la médula y que tu vida cambió y que perdiste amigos y que has perdido también tu trabajo porque nadie supo comprenderte. Es como que nos parece que tiene que haber pasado algo. Es esa especie de cosa de que nos parece que si no salió en las noticias, en el periódico, en el diario, no vale. Si no te ha pasado algo terrible, si no has cambiado tu vida entera, si no has pasado por una depresión muy grande de la cual emergiste cambiado, al mejor estilo de Krishnamurti, por ejemplo, cuando murió su hermano Nitya y quedó tan triste que llegó hasta el fondo de su desesperación y desde ahí apareció un nuevo Krishnamurti, o bien el Uji Krishnamurti, el otro Krishnamurti, que también tuvo una transformación según él biológica. ¿Será así? ¿Hará falta un dolor grande para despertar? Quizás despertar no se trate de procesos especiales, no se trate también de grandes comprensiones. Simplemente es, en inglés se le llaman un flip, un giro, una transformación radical. Algo que en un momento y en el siguiente momento ya no está más. Y contado así parece como si hubiera sido una adquisición, como si yo hubiese logrado un estado especial, como si hubiese arribado a algo que no tenía. Pero lo hemos hablado otras veces y no es algo que no se tenga, es lo que es. Y es lo más normal del mundo. Es decir, cuando uno está acostumbrado a que la espiritualidad sea el templo, la iglesia, la comunión, eh, la aceptación de los ancianos o de los sacerdotes, y pasa de un momento a otro a comprender el kit de la cuestión, el kit de la vida, lo más importante de la existencia, entonces no hace falta más religión,
no hace falta más práctica, no hace falta más armonización de chakras, ya toda la vida es un templo, ya lo cotidiano es lo perfecto. Y cuando uno dice lo cotidiano, uno piensa, bueno, alcanzó ese despertar, esa comprensión, debe vivir flotando, pisando nubes, debe caminar entre mariposas, debe vivir en un mundo donde nada le afecta, nada le pasa, se levanta por las mañanas siempre con el mismo humor, una alegría pero arrolladora. No, en absoluto, porque eso era el estado creado, era el estado inventado, era el estado buscado y propiciado continuamente por el esfuerzo. Y eso conllevaba siempre frustración. Entonces, imagina tu vida siendo normal, como antes de que empezases con todo el esfuerzo por mejorar, antes de que la sociedad te haya envenenado, por así decirlo, insuflado la droga del más, mejor. En Estados Unidos o en el mundo americano suele haber esta cosa de más grande, más fuerte y más rápido, ¿no? Más grande, más fuerte y más rápido. Tengo una casa, bueno, quiero una casa más grande. Mi vecino se compró una lancha, yo quiero una lancha más grande. El coche de mi vecino anda más rápido que el mío, quiero uno más rápido y fuerte. Mi vecino es fuerte, yo quiero ser más fuerte. Mi vecino es más inteligente, yo quiero ser más inteligente todavía que mi vecino. Quiero batir el récord Guinness. Quiero llegar a demostrarme y demostrarles que valgo. Y para eso tiene que doler, porque si no duele no tiene gracia. Entonces, te estoy proponiendo vivir una vida sin ese dolor de lastimarse por esforzarse por llegar a... No, en absoluto. Te estoy diciendo que si así eres, sé así, pero sabe que es una profunda tontería. Ese es el detalle. Iluminarse no significa que nada te importe más, no significa soltarlo todo, no ir a trabajar y dejarte morir. En la India existe la idea del Jivan Mukta. Jiva significa el ser viviente, Mukta, libre. El Jivan Mukta es aquella persona que alcanza el despertar. Pero como alcanza el despertar, se entiende que aniquila su mente y solo le queda el karma remanente. Y ese karma remanente hace que esa persona tenga las experiencias que ese karma antiguo le mantienen todavía con él y quizás vive solo 21 días. 21 días y muere. ¿Por qué? Porque no tiene interés en nada. Entonces, ¿esa es la propuesta? No. Si te conviertes en eso, estás tan muerto como la persona que trabaja el día entero porque cree que ahí está la felicidad, o como la persona que cree que en el sexo o en el, no sé, en la velocidad o en la adrenalina, ahí está la cosa. La diferencia entre una persona podríamos llamar despierta y una que no lo está es que la primera no toma las cosas en serio, no que no las hace, las sigue haciendo. Le gusta leer, sigue leyendo. Le gusta trabajar, sigue trabajando. Le gusta el sexo, sigue teniendo sexo. Con muchas mujeres, con muchas mujeres. Le gusta, no sé, la electrónica, es la electrónica. Le gusta cocinar, cocinará. Le gusta comer hasta abarrotarse y que le duela el estómago, comerá hasta abarrotarse. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es muy pequeña, es muy pequeña. Es simplemente delgada como un cabello, como un pelo. Y esa diferencia es que por más que hace esas cosas, no las toma en serio, no las cree. Entonces, las disfruta, pero a medias. Es decir, algunos dicen que un cinturón que ajusta demasiado es molesto. Un cinturón que no ajusta demasiado es agradable, porque uno no está pensando en él. Es como el zapato que no ajusta, pero tampoco es demasiado grande. Hace falta, digamos, un punto medio. Si este cinturón no ajusta nada de nada, no lo sentimos. ¿Cuál es la gracia de tener algo si no lo sentimos? ¿Cuál es la gracia de tener, no sé, una comida sabrosa si no la probamos? Entonces, estar despierto es hacer todas las cosas, pero a medias. Es decir, por un lado, no ir al extremo de lastimarse,
porque uno cree que ahí está la felicidad, pero por otro lado tampoco soltarlo, tampoco abandonarlo todo. Ese vairagya de los hindúes, soltarlo todo. El verdadero vairagya es soltar la creencia de que en eso uno encuentra la felicidad. Entonces se trata de hacer las mismas cosas, pero con otra actitud. La diferencia parece muy pequeña, pero es grandiosa. Entonces, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicar esto que estamos diciendo a una persona que está convencida de que la vida importa? La verdad es que no hace falta, no hace falta, porque en el fondo cada una de las personas está en equilibrio, cada una de las personas es la totalidad misma, jugando a que le importan mucho las cosas. Y uno diría, bueno, va a haber sufrimiento, entonces, de todas maneras lo hay. Está el sufrimiento de la persona que sufre por sus hijos, está el sufrimiento de la persona que sufre por sus estudios, está el sufrimiento de la persona que sufre por su trabajo, por el amor. Cualquiera de estos sufrimientos están siempre, aún en la persona despierta, solo que la persona despierta tiene como un mínimo de atenuación, como algo pequeñito que lo atenúa. Entonces no lo cree del todo. Cuando vean a una persona que jamás llora, una persona que jamás se ríe, una persona que ciertas cosas le parecen demasiado mal y otras demasiado bien, sepan que esa persona no está despierta. Esa es una persona que sigue creyendo en las cosas. Mientras que si viene una persona que sea maestro, gurú, sabio o el barrendero de la esquina, que hace las mismas cosas que todos, pero tiene un algo ahí, un algo especial, un algo que no parece ser lo mismo que todos los demás. Es como que tiene una forma de ver la vida ligeramente diferente. Cuando ven a una persona así, sepan que esa persona está despierta. Cuando la gente busca maestros, suele buscar con un estereotipo de maestro. Entonces buscan a alguien que no se enferma, porque les parece que enfermarse no es espiritual, alguien que no tose, no estornuda, no eructa, alguien que no tiene jamás una pasión. Entonces, ¿qué pasa? Finalmente lo encuentran. Encuentran una persona que más o menos cuadra con ese enfoque. Lo empiezan a seguir, se convierten en sus discípulos, viven en su ashram o van cada tanto a visitarlo. Y un día, esa misma persona que aparentemente era tan pura, tan inmaculada, cristalina, blanca, imposible de manchar con nada, descubren que esa persona abusó de menores, se enamoró de su secretaria, se fugó o con algún amante, o hizo alguna cuestión con el dinero, y descubren que esa persona finalmente era tan humana como ellos. En ese momento se desengañan y sienten que les ha fallado y que no era la persona adecuada, que no era quien decía, que era un mentiroso. Entonces comienzan otra vez la búsqueda de otra persona. Y si resulta que no la encuentran, van a poner esa imagen en alguien divino. Y van a decir, no, es el gurú interior, es Dios, es esa cosa que nada puede tocar y que es, eso sí, es extremadamente puro. Lo llamarán el alma, el Dios interior, el maestro interior, el guía interior, la voz interior, no, todo lo interior. ¿Por qué interior? Porque lo interior no se puede ver. Ya que todo lo que veo me decepciona, me invento algo interior, ¿no? Algo que sea inaccesible, que yo no lo pueda palpar realmente, para que nunca me entere, como justamente es intocable, impalpable, inenarrable, todo lo que es o sea, imposible de subjetivar, imposible de remitir algo concreto. No lo puedo tocar. Entonces, al no poderlo tocar, no me puedo decepcionar de ello, porque jamás me entero. Es como la persona que, como se fue lastimada muchas veces en el amor, para no sufrir más, prefiere cerrar su corazón. Entonces vive el resto de su vida con su corazón cerrado. No sufre, pero tampoco goza. Entonces, buscar ese gurú interior o ese gurú inmaculado es simplemente proyectar lo que nos gustaría hacer. Y en el fondo, fondo, sabemos que es imposible.
porque ya nos han decepcionado muchos de estos gurús. Algunos otros los vemos desde lejos y sabemos que deben tener algún componente así. Y dime una cosa, ¿no te sientes más a gusto y seguro cuando estás con una persona que te muestra lo que es, aun si te muestra ese costado de diablo, ese costado oscuro, que con una persona que se muestra como un ángel, como perfecto, como que jamás osaría lastimarte o jamás osaría a quedarse con algo de tu dinero o que jamás miraría con lascivia a tu esposa? A veces ese tipo de personas, la persona natural, espontánea, en la India le dicen sahaya. Sahaya significa espontaneidad. Entonces, esa vida espontánea, esa naturalidad de ser lo que uno es, obviamente matizado por la sociedad, pero de ser lo que uno es, sin fingir, ¿no te da más calma? Porque sabes que esa persona te está mostrando todo, que no te está ocultando o fingiendo. Entonces, ¿qué es la iluminación? ¿Qué es el despertar? Es solo una palabra. Despertar, iluminarse, es simplemente una especie de darse cuenta o una especie de traducir en palabras algo que siempre estuvo ahí, que es que todo, todo, pero todo está bien. Cuando luchas con tus pensamientos porque no te gustan que estén ahí, te desgastas. Cuando intentas ser lo que no es, lo que no eres, te desgastas. Cuando intentas creer que otro es lo que no es, te desgastas. Y te desengañas y vuelves a empezar. Y te compras otro libro de autoayuda y vas a otro curso e intentas recomenzar la dieta y volver a amar y prometer y no cumplir. O cumplir a medias. O cumplir a veces, pero después ese cumplimiento, esa promesa cumplida empieza a desvanecerse y vuelve a lo de siempre. O se mantiene un tiempo más porque tú no lo controlas y surge otra cosa en la que aflojas. Entonces, ¿vale la pena eso? ¿No prefieres que el cinturón, en lugar de apretar tanto, apriete un poquito menos, de manera que lo disfrutes? Porque sin esas iniciativas, sin esos deseos, la vida no tendría gracia. Vivir sin deseo, como decía el Buda, no significa carecer de deseos, sino perder lo que él llamaba Trishna. Él, a la palabra que nosotros definimos como deseo en las cuatro nobles verdades, él le llamaba Trishna, sed. Perder la sed es perder la desesperación, como una persona que está desesperada por beber agua, la desesperación por las cosas que ocurren, y vivir la vida, como siempre, solo que con un poquito menos de tensión. Como decía Suzuki, el iluminado, ¿cuál es la diferencia con la persona común? Lo mismo, solo que camina un centímetro por sobre el suelo. Prueba, a ver si quieres y disfrutas un poquito más con el cinturón un poco menos apretado. Hasta luego.